Buenas tardes, compañeros. Ahorita vamos a iniciar con la clase. Solo doy ingreso al resto de los compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy, Buenas noches, Sí, licenciado. Sí se ve. buenas tardes, sí. gracias, compañeros. Entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya habíamos abordado alguna temática sobre los contratos en clases anteriores. Aparte de lo de los elementos, hemos platicado, lo que era el consentimiento, el objeto, la capacidad. Luego entramos a lo que era, perdón compañeros, solo estoy dando ingreso al resto de compañeros que hacen falta. Pues como les decía, luego entramos al tema de la formalización del contrato, que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? La formalización de los contratos es un tema interesante porque es la forma que se le da al contrato, ya no solo de los elementos propiamente esenciales o al interior de un contrato, sino que aquí vemos la forma que se le puede dar al contrato. Muchas veces los requisitos que tienen que ver con eso en determinado momento generar que el contrato o no a la vida jurídica también, ¿verdad? Esos vimos los requisitos ad probationem y requisitos ad solemnitatem. Unos tienen que ver con la validez del contrato, los requisitos ad solemnitatem, y los requisitos ad probationem, que no tienen que ver con la validez del contrato, sino únicamente se enfocan en que el mismo constituir una prueba, ¿verdad? Hacer una prueba. El día de hoy, lo que vamos a abordar es la interpretación de contratos, compañeros. Este es un tema que en apariencia pareciera que es muy sencillo, o sea, realmente no es extenso, pero en acá es un verdadero problema, porque mucha acción puede prestarse hacia algunas cosas, puede tener pasajes que el propio contrato que dificulta la interpretación. La interpretación, esta frase significa diseñar algo, darle sentido a alguna situación, eh, ir al interior de un contrato y establecer qué es lo que los contratantes, las partes que están involucradas en el contrato, quisieron dar a entender o quisieron celebrar. Esto, miren compañeros, como les digo, resulta ser muy, muy especial y resulta complicado. Es una situación en determinado momento difícil porque puede acarrear algunas situaciones problemáticas. Un ejemplo de esta situación es el de la inscripción de un documento.
en cualquiera de los registros. Si el contrato no es suficientemente claro, se realiza. Y eso trae como consecuencia pérdida de tiempo y puede ser que también pérdida de recursos económicos, otras cosas. Porque puede ser que al momento de ejecutar un contrato, de que las obligaciones nazcan a la vida jurídica, las mismas no nazcan, no aparezcan, o tienen pasajes oscuros. Precisamente el artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado establece eso. Claro, esto está aquí, estamos hablando ya de otra ley, ¿verdad? Establece sobre pasajes oscuros en un contrato, es decir, cuando no hay suficiente claridad, cuando es difícil interpretar lo que se quiso dar a entender dentro de un contrato. Entonces, este es un tema que parece en apariencia bastante sencillo, pero en la práctica resulta muy complicado al momento de no poder dar el sentido correcto a un contrato. Por eso hay que, el artículo que dije fue el artículo 29, numeral 7 del Código de Notariado. Pero eso lo pongo más que todo como un ejemplo, compañeros, porque ese artículo sobre los pasajes oscuros del contrato, ¿verdad? Cuando no hay claridad. Entonces, cuando no hay claridad, como eso puede traer consecuencias fuertes en contra de un contrato. Recordemos que los contratos eh, traen consigo la existencia de, de una obligación, la extinción de una obligación o la modificación de la misma. Pero si el contrato no es claro, entonces ahí es donde se empiezan a dar los problemas. En el semestre pasado, para los que estuvieron conmigo, bueno, y los que no estuvieron conmigo también creo que tuvieron que haber abordado lo que eran las obligaciones generales y obligaciones específicas. Las obligaciones generales era cuando no se establecía concretamente o correctamente las condiciones que integraban cada una, ¿verdad? El objeto que integraba la obligación no estaba bien definido, en cambio en las obligaciones específicas sí. O el ejemplo era, bueno, perdón, se va a entregar un vehículo como pago, pero solo dice vehículo. Puede ser que yo entregue una bicicleta. Vehículo creería uno que puede ser un carro, pero no necesariamente. Entonces, por eso les digo, debe ser lo más claro posible un contrato, no tener pasajes oscuros, porque eso lo que provoca es problemas de tipo económico. En el caso de las obligaciones específicas, como les decía, ahí está completamente establecido. Bueno, un vehículo de 4 ruedas con un motor de tantos cilindros, marca tal, modelo tal. Entonces ahí es diferente. Ahí es más, la interpretación de darse es mucho más clara y hay menos problemas al momento de querer ejecutar el contrato, de querer formalizarlo. La adaptación, como les digo, es un tema importante y ha sido analizada por varios autores. Derivado de esto, existen varias teorías que pretenden explicar o dar a entender qué tipo de interpretación o cómo debe de llevarse a cabo la interpretación de un contrato. La primera teoría que tenemos es la teoría de clásico o teoría subjetiva. Esta teoría
desarrolla lo que quisieron dar a entender las partes, ¿verdad? O los otorgantes o las personas que intervinieron dentro del contrato. ¿Qué fue lo que quisieron dar a entender? Se centraliza en eso. Fíjese, sí, pero resulta que no dice expresamente eso. Debemos de establecer concretamente qué se debe hacer. Les voy a poner un ejemplo en relación a la teoría subjetiva. Resulta que yo tengo, junto con mi hermano, una casa. Entonces, somos dos los propietarios de la casa. Al momento de querer trasladar mi propiedad hacia otra persona, resulta que le voy a donar los derechos a mi hijo, los derechos que yo tengo. Entonces vengo y establezco lo siguiente. Bueno, le voy a donar el 50% de los derechos que de los derechos que se posee sobre esta propiedad, porque resulta que mi hermano y yo somos los únicos propietarios. Entonces él tiene el 50% y yo tengo el 50%. Pero fíjense lo interesante ahí de la redacción y de lo que quisimos dar a entender, porque resulta que yo estoy poniendo ahí el 50% de mis derechos de propiedad. El 50% de mis derechos, si lo vemos a la literalidad, significa la mitad de los derechos que yo tengo, no la mitad de los derechos sobre toda la propiedad. Aparte sería que se pusiera la totalidad de los derechos que yo tengo, equivalentes al 50% de los derechos de propiedad. Fíjense que ahí tiene mucho que ver la redacción. Entonces, al no ser claro en la redacción, puede interpretarse de cualquier otra manera. Imagínense, lo llevo a inscribir y resulta que en la inscripción lo que entienden ahí y como se inscribe es el 50% de los derechos que poseen. Es decir, yo todavía sigo siendo propietario, solo doné la mitad de mis derechos de propiedad. Eso en el menor de los casos, que ya es un problema, porque se está ejercitando un principio de publicidad al momento de inscribirlo. Pero resulta que estoy donando y la persona que va a donar no sabe que el donatario, el que va a recibir el obsequio, no sabe si aceptarlo, porque no sabe si es la totalidad o la mitad. Entonces, tiene uno, según la teoría de corte clásico o subjetivo, tendría uno que tratar de establecer qué fue lo que quisieron dar a entender, ver el contexto del contrato y ahí darse cuenta, no, él realmente lo que está dando a entender es que está donando todos sus derechos equivalentes a la mitad de los derechos de propiedad que tiene todo el bien inmueble. El bien inmueble tiene un por ciento de derechos. El 50% es mío y el otro 50% de mano. Pero ahí el error está en la forma que redactó. Entonces la interpretación va a ser más difícil. Entonces nosotros vemos toda la estructura del contrato y, bueno, no, realmente lo que él está dando a entender es que está donando o los derechos que él posee sobre esta vivienda
equivalente al 50% del total. Resulta ser un poco alambicado el ejemplo, pero creo que es exacto para esta situación, compañeros. Porque muchas veces la redacción trae como consecuencia que no sea claro el contrato al momento de ejecutarse, porque la interpretación es diferente. Esta forma de interpretar, la de corte clásico o subjetiva, sí acarrea muchos problemas porque es bien complicado, es bien difícil a veces poder desentrañar lo que quisieron dar a entender las partes. Solo porque sí, la interpretación puede ser que yo lo malinterprete. Como les decía, realmente él lo que está donando es la mitad de sus derechos, el 50%, pero no, es la totalidad de los derechos equivalentes a un 50%. Tenemos ahora otra teoría, ya no solo teoría de corte clásico o subjetivo, tenemos una teoría objetiva, compañeros. La teoría objetiva se basa en lo que se consignó, lo que está escrito. Sobre eso se va a establecer qué fue lo que quisieron dar a entender. Probablemente para algunas personas yo quise dar a entender, bueno, miren, yo lo que estoy donando es la totalidad de los derechos que poseo en esta vivienda. Y como solo somos dos los propietarios, el 50% de todos esos derechos es mío. Eso es lo que estoy donando. Pero si se pone, dono el 50% de mis derechos, se entiende que solo estoy donando la mitad de mis derechos. Entonces, si nos vamos a la teoría de corte clásico o subjetiva, tendríamos que averiguar si realmente eso es lo que él quiso dar a entender. Pero en este caso, Perdón, en la teoría objetiva, sí, perdón. A ver, la compañera Lidia disculpe. Le Mijangos, decía que sí. no escucho, pero no sé si es mi internet. No sé si los demás compañeros pueden escucharme. Sí, sí, es su internet, se escucha bien. ¿Sí se escucha, Ale? Sí, se escucha claro. Ya, licenciado. Muy bien. Entonces tal vez habría que... Pero voy a tratar de hablar un poquito más alto de todas maneras. Pero bueno, entonces continuamos. La teoría objetiva. La teoría objetiva, esta no tiene que ver con lo que las partes quisieron dar a entender. No va por ese rumbo, sino que va a lo que las partes consignaron en el contrato, literalmente. Se apega a la literalidad de lo que el contrato establece. Es una teoría muy, muy lógica, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que me dice, mire, fíjese que yo lo que estoy donando es el 50% de los derechos que poseo, bueno, entonces es el 50% de los derechos que tiene. Es que fíjese que nos equivocamos y pusimos, bueno, pero eso no es lo que dice el contrato. Entonces yo no voy a entrar a establecer qué quisieron dar a entender. Yo voy a ir a lo que es el texto, lo que el texto, en lo que se consignó en el texto del contrato. Y ahí voy a establecer, mire, estoy donando, perdón, el 50% de los derechos que tengo en esta propiedad. El 50% de los derechos. Bueno, entonces si yo me pongo a analizar eso, me doy cuenta que es la mitad de los derechos que tengo. Si él está vendiendo, está donando solo la mitad.
aunque todo el contrato después establezca que realmente o dé a entender que era la totalidad de los derechos que yo tenía. Entonces, este ejemplo que yo les pongo de los derechos es algo bien común, fíjense, compañeros, y ustedes podrán dar cuenta que es como complicado y tiene que ver con la redacción propiamente. Entonces, por eso es que, a pesar de que esta teoría no es la que literalmente reconoce nuestro código, sí es muy utilizada, sí se sigue utilizando. De hecho, se utiliza con mucha frecuencia en varios sectores, como los registros, ¿verdad? Que van a la literalidad. Entonces, tiene que ver mucho la redacción, tratando de ser claros y concisos, concretos, para que el contrato no tienda a malinterpretarse o interpretarse de una manera distinta a la que las personas que comparecieron en el contrato quisieron dar a entender. Porque eso les va a traer problemas, va a traer gastos innecesarios, otras circunstancias y situaciones deseables, pues, no solo gastos, sino tal vez hay una mala interpretación al momento de otorgar el dominio de un bien, se le da a otra persona, ¿no? O solo es una parte. Entonces, eso es por ejemplificarles las condiciones a las que se puede llegar si se malinterpreta un contrato. Veamos ahora la teoría novísima, compañeros, o teoría muy nueva. Esta teoría es la que el código más o menos toma en consideración, no, es la que toma en consideración, ¿ya? Porque aquí da una mezcla, es como ecléctica entre la teoría subjetiva y la teoría objetiva, pero sí da pautas o lineamientos para establecer concretamente lo que se quiso dar a entender. Entonces, en determinado momento puede ser un poquito más claro, puede tomarse no solo el texto, sino también interpretar, para que la interpretación sea lo más claro y conciso. Realmente la interpretación de los contratos no tendría que tener mayor problema, pero muchas veces, como les digo, sí lo trae consigo. Veamos el artículo 1593, por favor, compañeros, del Código Civil. Dice el artículo 1593. Cuando los términos o conceptos del contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de las cláusulas. Eso es la teoría objetiva, compañeros. Pero miren lo que dice el segundo párrafo. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Entonces aquí nos vamos a la teoría subjetiva. Es ecléctico, ¿verdad? Toma un poco de cada una de las teorías para poder emitir una interpretación concreta. Veamos el artículo 1594. Dice, por muy generales que sean los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron contratar. O sea, no puede ser diferente, por eso es que la redacción tiene que ser muy clara. Artículo 1595. Dice el artículo 1595. Las frases y palabras que puedan interpretarse en diverso sentido deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato, es decir, con el texto general del contrato. Entonces aquí estamos en la teoría subjetiva.
En algunas partes, si ustedes se dan cuenta, es la teoría subjetiva y en otras es la teoría objetiva. Entonces es una situación ecléctica la que tenemos en nuestro código. El artículo 1596 dice, si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato. En el artículo 1597 dice, cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la intención de las partes. Entonces tenemos que leer todo el contrato para ver si realmente esa fue la intención, eso era lo que querían dar a entender. Cláusulas. Las cláusulas son divisiones que tienen cierto contenido. Por ejemplo, a ver, alguien, el compañero Luis Ramírez. Buenas tardes, Lick, mucho gusto. Buenas tardes, compañero. Lick, ¿las cláusulas nos podrían ayudar en el momento a interpretar el contrato? Sí, fíjese que lo que pasa es que los contratos generalmente están divididos en cláusulas. Son pequeñas partes del contrato. Entonces, para que sea un poquito más claro, el contrato puede llevar cualquier cláusula, las que se consideren. Yo, en lo general, estoy más a la línea de que fueran como mínimo 3 cláusulas. La primera cláusula es la que describe los antecedentes del contrato. Por ejemplo, vamos a vender una casa, yo describo cuáles son los números de finca, folio y libro de la casa, que yo soy el propietario. La segunda cláusula, el contrato en sí. Es decir, yo le estoy vendiendo esta casa a fulano de tal. La tercera cláusula, la aceptación. Al comprador, el comprador está aceptando la propiedad que yo le estoy vendiendo. Y el notario que está viniendo da fe de todo lo demás. Entonces son pequeños resúmenes. Son pequeños espacios que tiene el contrato, incluidas ciertas, precisamente dentro del contrato. Esas son las cláusulas. Pero imagínense que en la primera cláusula yo coloque que no soy el propietario de la finca o de la propiedad. Y en la segunda la estoy vendiendo. No hay claridad ahí. Y al no existir claridad, entonces el contrato no puede inscribirse o no puede ejecutarse porque no puedo vender el bien. Por eso es que debe ser claro. Lo que se consigna en los contratos debe ser lo más claro posible. La redacción tiene que ser lo más claro y lo más entendible. Para no entrar en problemas, para no entrar en circunstancias complicadas, para no perder recursos económicos y tiempo a cualquiera de las dos partes. Entonces, vemos que es un tema interesante, compañeros, porque no es un tema tan sencillo. Realmente, la forma en la que lo describimos pareciera que fuera sencillo, pero ya sobre la práctica vemos lo importante y necesario de que la redacción de un contrato sea lo más claro posible. Porque aquí el código habla de cómo se tiene que interpretar, pero hay algunos casos en los cuales el contrato se va a algún registro para que se publicite. O sea, el hecho de que yo soy el propietario
de la finca porque la acabo de comprar, de la propiedad porque la acabo de comprar, pero está tan redactado, de manera tan alambicada, tan oscura, que no se puede inscribir. Entonces no puedo ejercitar ese principio yo, el principio de publicidad. Tan necesario, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con la redacción de un contrato y la interpretación del mismo. A ver, la compañera Lilia Elizabeth Pérez. Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Entonces, acá en el artículo 595, 596 y 597 no se va a poder hacer publicidad del contrato porque dice que pueden interpretarse en diversos sentidos. Al menos es la última frase que le entendí, porque sería teoría subjetiva. Fíjese que aquí es que debe de interpretarse de la manera más adecuada, de conformidad con todo el contexto del contrato. En términos de generalidad, eso es lo que dice aquí. Entender, ¿verdad? Mire, por ejemplo, el artículo 1595 dice: las frases y palabras que puedan interpretarse en diversos deben entenderse en aquel que sea más conforme con la materia del contrato. Lo que sucede es que si nos vamos al contrato en sí, en los registros, ya hablando de una manera más práctica, no se arriesgan a interpretar los contratos a veces de una manera, a menos que el contexto del contrato sí dé la pauta, si no, no lo inscriben, porque se van más sobre lo que dice el contrato en sí, sobre el texto del contrato, porque eso evita problemas, evita en determinado momento responsabilidades, ¿verdad?, que pueden suscitarse. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, muchas gracias, Lic. A la orden. Bueno, compañeros, veamos la siguiente diapositiva. Veamos ahora lo que son los efectos del negocio jurídico contractual, ¿verdad? Ya vimos la interpretación y estas teorías que pretenden explicar qué fue lo que se quiso dar a entender. Pero ahora tenemos lo que son los efectos, compañeros. Los efectos del negocio jurídico contractual. Los efectos no es más que lo que se está pretendiendo generar, las obligaciones que nacen del contrato. Recordemos que la definición de contrato es cuando dos o más personas acuerdan la creación, modificación o extinción de una obligación. Entonces, los efectos del contrato son los efectos que van a tener las obligaciones, esas obligaciones que nacen. Yo voy a vender una casa. Retomemos el ejemplo de la casa. Voy a vender una casa y otra persona la va a comprar. ¿Cuáles son los efectos que va a tener? Los efectos que tiene son: yo voy a entregar la casa como primer efecto y me van a pagar el dinero como segundo efecto. Es lo que estamos buscando, ¿verdad? Como yo lo estoy vendiendo, yo lo que estoy buscando es una ganancia. Vender el bien. Entonces, aquí se da una particularidad, que es la que les consigno yo en el segundo párrafo. Que dice: en la ley se establece que los efectos de los contratos son los que se lee un contrato. O sea, lo que se trató de dar a entender al celebrar el contrato. ¿Qué es lo que yo quería ahí? Vender la casa, pagaran el precio. Pero si se inició el contrato, hay que terminarlo. O sea, están obligados a concluirlo. Y si hay daños y perjuicios porque no se ejecutó el contrato, deben de cumplirse.
sea, se le pueden deducir daños y perjuicios. Hay una figura que vamos a ver más adelante, compañeros, que se llama pacta sunt servanda. Es un latinazo. Es una figura en latín, que quiere decir lo pactado obliga. Eso quiere decir que si yo me comprometí a la casa, la tengo que entregar la casa. Me tienen que pagar por esa casa que entregué, que estoy entregando. Ese fue el motivo por el cual di la casa, que me pagaran, ¿verdad? Y de concluir el contrato. Si yo no concluyo el contrato, si me pagan el dinero pero tengo la casa, entonces me van a deducir daños y perjuicios, aparte de otro tipo de obligaciones, como por ejemplo obligaciones penales que me pueden deducir. Entonces veamos el artículo 1534, por favor, compañeros. Artículo 1534 de nuestro Código Civil. Dice, efectos del contrato. Artículo 1534. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Por culpa o dolo quiere decir que es porque yo no realicé bien la ejecución del contrato, es decir, incurrí en algún problema o simplemente lo hice adrede, lo hice con intención. La intención es el dolo y la culpa es cuando estamos actuando de manera imprudente o negligente. Entonces, si por negligencia no se cumple el contrato, de todas maneras me va a deducir daños y perjuicios. Claro, va a ser peor si se descubre que fue intencional. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración, compañeros. Esos son los efectos. Los efectos son acciones que nacen del contrato, que deben de cumplirse. Por ejemplo, yo voy a asumir un préstamo. Entonces, la obligación a la que llegamos es que el acreedor me va a dar dinero y yo se lo tengo que pagar. ¿Qué pasa si no se lo pago? Me quitan mi casa. La otorgué como garantía. Esos son los efectos. Esas obligaciones que surgen del contrato. Esos son los efectos del contrato. Si no se cumplen, o sea, me van a deducir, daños y perjuicios. Deben de cumplirse para que en determinado momento el contrato no tenga ningún problema. O, sin embargo, vengo yo y solo llego a una parte, ¿verdad? Me dieron el dinero del crédito. Ahora ya no me vuelven a ver más. Ese es otro problema. Me van a deducir daños y perjuicios. Tengo que terminar el contrato. Pacta sunt servanda, ¿verdad? Lo pactado obliga. ¿Qué es lo que me está obligando? A que yo pague. Entonces esto puede verse o puede entenderse desde varios puntos de vista. El primero de ellos, ¿verdad? Es cuando hay una acreedría y hay deudores, o sea, hay acreedores y hay deudores, tal y como el ejemplo que les ponía, ¿verdad? De cuando se solicita un contrato, se solicita un préstamo, un contrato de mutuo. Entonces, el acreedor tiene todo el derecho de solicitar el cumplimiento de las obligaciones. Si el deudor no cumple, el acreedor lo puede demandar. Puede acudir a un organismo jurisdiccional y reclamar los derechos que le corresponden. Es decir, el pago. Entonces, eso debe de tenerse en consideración, compañeros. Aquí ya estamos hablando de un punto bien interesante, que es
¿qué pasa si no cumplo con el contrato? Parte de los efectos es que me deducen daños y perjuicios. Recordemos que el derecho civil es pecuniario, compañeros, es decir, todo es dinero. Si nos vamos al derecho penal, pues bueno, ahí se pueden deducir otro tipo de obligaciones, ¿verdad? Pero en este caso, aquí es diferente. Aquí todo está vinculado al dinero. Ahora, como segunda parte, el sujeto pasivo de una obligación es el deudor. El sujeto activo de una obligación es el acreedor. Entonces, aquí las obligaciones que se susciten pueden en determinado momento compeler al deudor a que cumpla. ¿Se recuerdan que hace algunas clases ya nosotros abordamos de manera breve las obligaciones sociales y las obligaciones morales? Las obligaciones sociales, yo les ponía el ejemplo de una persona que se había querido o que se quiere casar, pero no ha vestido con traje formal, sino que llega de una manera bastante relajada, pero a pesar de que la obligación y que impone la sociedad es que la persona pues vaya vestido de manera formal, no quiere decir que no se hace ese acto. Morales, me encuentro una persona y bueno, le voy a dar limosna, pero el hecho de que no le den no quiere decir que haya algún problema o que me puedan obligar a que le dé limosna. En este caso, sí, aquí sí hay un problema, compañeros, porque el deudor tiene que cumplir como parte de los efectos del contrato, tiene que cumplir con la obligación a la cual se comprometió. Y si no lo hace, entonces se le deducen responsabilidades. La responsabilidad es requerir el pago o cumplimiento de la obligación. Entonces, vemos que los efectos del negocio jurídico contractual no necesariamente van solo en que se cumple o no se cumple. No, no se cumple, hay un castigo, ¿verdad? Hay un requerimiento, se obliga al cumplimiento, hay coercibilidad. No sé si esto está claro, compañeros. ¿Tienen alguna duda, alguna observación, alguna inquietud? Sobre los negocios, los efectos del negocio jurídico. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí dejaría yo la clase del día de hoy. Ya vamos a abordar lo que es pacta sunt servanda, compañeros, eso lo vamos a ver más adelante. Yo les agradezco la atención que me brindaron, compañeros.